Muy buenas, público oyente. El, de mi parte, los saludo. La persona que tienen delante de ustedes el placer de conocer en este medio es el estudiante Brian Monroy de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación, que se encuentra actualmente cursando la carrera de Derecho en la Universidad Metropolitana del Ecuador. El día de hoy tengo el placer de abordar el siguiente tema relacionado al derecho ambiental, como lo es el modelo institucional ambiental ecuatoriano, para lo cual tenemos que, como concepto general del marco institucional ambiental, se lo entiende como el conjunto de políticas y leyes nacionales, estatales y locales que determinan el marco a seguir por las instituciones y las organizaciones para la aplicación, ejecución y control político relacionado a las gestiones ambientales encaminadas a lograr un desarrollo sostenible, tanto de manera económica y social. Como las instituciones gubernamentales difieren de un país a otro, es un punto a tomar a consideración, pero no obstante, dentro de esta estructura que se tiene que establecer, es esencial que se posean mecanismos de diálogo y coordinación que respondan a las condiciones históricas concretas que imperan en el país sobre el cual se va a elaborar el marco institucional ambiental, la voluntad política de actuar de manera decisiva en la gestión y protección ambiental, la estructura y organización estatal, su ordenamiento normativo y las tradiciones y costumbres imperantes en cada sociedad, como puntos a tomar a consideración. Y todo esto se da para prevenir que las diferentes políticas que se elaboren en materia ambiental que se ejecuten sin ningún tipo de coordinación, y esto, en lugar de contribuir a la protección y gestión del medio ambiente, termine entorpeciendo dicho objetivo. Para lo cual tenemos que el modelo institucional ecuatoriano tiene un modelo focalizado en la creación de una estructura jurídica administrativa especial. ¿Y esto qué quiere decir? Que Ecuador concibió el establecer o crear una estructura administrativa especializada en la gestión ambiental. Y dicho modelo posee dos grandes subdivisiones como lo son la creación de un Ministerio del Ambiente, que puede ser concebido como un superministerio o como un ministerio especializado o como un ministerio puramente coordinador, o la creación de un organismo ambiental especializado que no tiene un rango de ministerio y que se ubica por lo general a la dependencia de un jefe de gobierno o de los órganos de planificación nacional. En este caso, en particular, Ecuador adoptó por la creación de un ministerio conocido como Ministerio de Ambiente, Agua y Transporte, que será la autoridad ambiental nacional en esta rama. Y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. En este marco estructural usa como base normativa la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico del Ambiente.
Por eso son los cuerpos normativos que más se van a referenciar durante la ponencia. Ahora bien, entre las facultades que podemos ir indicando, señalándose, en el siguiente esquema las clasifiqué en dos divisiones. Por una tenemos la Autoridad Ambiental Nacional y por otro lado tenemos los gobiernos autónomos descentralizados. En la Autoridad Nacional Ambiental tenemos como el Código Orgánico de Ambiente, cuya abreviación le puse COA, en su artículo 24 nos explaya y explica dichas funciones, para lo cual solamente mencionaré de manera sumera, superficial, unas cuantas, como lo son definir políticas públicas que serán de carácter nacional, establecer incentivos ambientales y generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar la contaminación y daños ambientales que deberán ser acreditadas ante el Sistema Único de Manejo Ambiental. Ahora, en cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos tres subdivisiones, como son los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, que el Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 26, nos explica o nos explaya de 12 facultades que posee, de las cuales voy a mencionar que posee definir políticas públicas a nivel provincial, establecer incentivos ambientales dentro de su competencia territorial y de igual forma generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar, sancionar la contaminación y daños ambientales una vez que se encuentren acreditados ante el Sistema Único de Manejo Ambiental. Por otro lado, tenemos como los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, el Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 26, nos explica 16 facultades, de las cuales voy a mencionar las siguientes, que es dictar la política pública ambiental local, elaborar planes, programas y proyectos para la protección y manejo sostenible y restauración del recurso forestal y vida silvestre, así como la forestación y reforestación con fines de conservación, generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar y controlar y sancionar la contaminación y daños ambientales. Y tenemos los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, rurales, que el Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 28, nos menciona 5 facultades, las cuales son elaborar planes, programas y proyectos para la protección, manejo, restauración, fomento, investigación, industrialización y comercialización de recursos forestales y vida silvestre, efectuar forestación y reforestación de plantaciones con fines forestales de conservación, promover la formación de viveros, huertos, semilleros, acopio y conservación y suministro de semillas certificadas, insertar criterios de cambio climático en los planes de desarrollo, promover la educación ambiental. Prosigamos. Ahora bien, aquí en el siguiente esquema tenemos una estructura constitucional que, que brinda la Constitución de la República del Ecuador, específicamente es su título séptimo, Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo, Biodiversidad y Recursos de la Naturaleza, las cuales están divididas o subclasificadas en estos segmentos, que son a rasgos generales
nos explican los principios ambientales que concibe la Constitución o que nos detalla la Constitución, cómo van a intervenir otros actores como el sector pesquero, el sector agrícola, en lo referente a extracción, uso de recursos naturales e incluso el sector minero. También en lo relacionado a el establecimiento de zonas protegidas, las cuales tienen que ser previamente notificadas a los sectores que pueden verse afectados o pueden afectar estas zonas de protección ambiental. Y también nos va explicando los incentivos que se da para la ecología urbana y el fomento de energías alternativas amigables con el medio ambiente. Esto, a rasgos generales, es lo que va contemplando el título séptimo, régimen del buen vivir, capítulo segundo, biodiversidad y recursos naturales. Pero pasa algo particular. Existen artículos que no se encuentran dentro del título séptimo, régimen del buen vivir, capítulo segundo, biodiversidad y recursos naturales, pero abordan la temática ambiental, para los cuales aquí los fui indicando, que es el artículo 3, numeral 5, que nos habla sobre el deber del Estado de fomentar la biodiversidad, el artículo 10 de la Constitución, todos estos son artículos constitucionales, el artículo 10 de la Constitución, que nos habla que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconoce la Constitución. Aquí hay una diferenciación con otras normativas de otros estados, porque en otros estados se concibe la naturaleza como un objeto de protección, pero en la Constitución ecuatoriana y por ende en su legislación se la concibe como un sujeto de derechos. Luego tenemos los artículos 14 y 15 que nos abordan los derechos a un ambiente sano, contemplando el suma casual o el buen vivir. Luego tenemos los artículos 71 y 74 que nos hablan de los derechos de la naturaleza. Y tenemos los artículos 275 y 276 que nos van abordando un poco sobre la planificación del Estado en lo concerniente y relacionado al régimen del desarrollo de la naturaleza. Ahora bien, tenemos a continuación principios para la confirmación del marco institucional que están intrínsecamente relacionados con la estructuración que se siguió para la creación del marco institucional ambiental ecuatoriano. Entre estos principios tenemos la centralización y descentralización, que cuando abordamos o nos referimos a la centralización o descentralización, implica que las decisiones y la autoridad se concentran por el gobierno central y bajo este enfoque las decisiones se realizan de carácter central y se implementan en todo el país. Y cuando nos referimos a descentralizado, implica transferir la toma de decisiones en materia ambiental a autoridades de niveles inferiores como gobiernos regionales, locales o comunidades. Para lo cual yo planteé unos artículos que sirven de ejemplo donde se concibe estos principios, como lo son la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3, numeral 5, que nos habla sobre el deber del Estado al fomentar la biodiversidad. Y luego tenemos como el Código Orgánico del Ambiente nos va explayando cómo las diferentes autoridades en este campo, ya sea el gobierno, la Autoridad Nacional del Ambiente y los gobiernos autónomos descentralizados, GAR, tienen competencias
en el ámbito ambiental. Ahora bien, tenemos el principio de sectorialización y transsectorización. Esto, más que todo, implica la inserción de la variable ambiental en la estructura administrativa del Estado, en la cual se hace una designación de aquella característica en sectores definidos dentro de la administración pública, como podemos mencionar algunos como el sector salud, educación, pesca, agricultura y turismo. Aquí voy mencionando, por ejemplo, como un ejemplo, el artículo del Código Orgánico del Ambiente, que diga 143, numeral 3, que nos habla de la rectoría del gobierno central en el manejo de la fauna urbana y va explicando cómo se establece lineamientos que tienen que ser incorporados al Sistema Nacional de Educación para fomentar de manera relativa criterios de principios, valores relacionados al bienestar animal y la convivencia armónica con el medio ambiente en las distintas manifestaciones interculturales y pluriculturales del país. Y luego tenemos como el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 51 nos habla del régimen de las áreas protegidas, que como en algún momento mencioné, cuando se establecen estas áreas protegidas, se tiene que hacer una mención o una integración, mejor dicho, de aquellos sectores, actores que de una manera pueden fomentar a la protección de estas áreas protegidas o en su defecto al deterioro o daño de dichas áreas protegidas, como es el sector pesquero, el sector minero, el sector turístico. Ahora bien, tenemos como tercer principio la participación pública. Cuando nos referimos a la participación pública, se determina que la participación es universal y de carácter inmediato. Esto quiere decir que se requiere la oportuna participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y esto implica un beneficio en cuanto a tutela ambiental porque establece el hecho de que el Estado no es el monopolio o no tiene el monopolio absoluto sobre la gestión y uso de los recursos en materia ambiental. Y todas estas decisiones deben ser supervisadas por organismos ambientales y decisiones públicas realizadas por la ciudadanía. En este conjunto de decisiones tenemos que se pueden materializar de tres formas. Mediante información ambiental, que puede ser impartida ya sea por noticieros, ruedas de prensa, por órganos o instituciones públicas competentes para brindar esta información y difundir dicha información, y actores particulares que incentiven y fomenten la distribución de esta información. Luego tenemos la educación ambiental e implicación con acciones concretas. Aquí voy a mencionar un caso muy concreto como lo es la educación para la ciudadanía o educación ciudadana, que se brinda en colegios y escuelas, donde se fomenta bastante la educación y protección del medio ambiente y se realizan prácticas concretas, ya sea plantaciones de árboles, mingas donde se recoge la basura de las zonas cercanas a los centros educativos y otros tipos de actividades que contribuyan a la protección y el desarrollo del medio ambiente. Y finalmente tenemos el acceso a la justicia. En el acceso a la justicia ha sido por decirlo de alguna manera, uno de los temas más controversiales debido a los diferentes
los diferentes elementos multifactoriales que influyen y convergen en estas demandas, en estos procesos jurídicos, pero que sin embargo no es excusa para no proporcionar una oportuna intervención. Este principio de participación pública también se ve reflejado en el artículo 395 de la Constitución, que se va a abordar a continuación, en el cual se habla de aquellos principios ambientales reconocidos por la Constitución, los cuales son: el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal, el Estado garantizará la participación activa y permanente de la ciudadanía y de los actores pertinentes para la protección y gestión del medio ambiente, y las disposiciones legales en materia ambiental se aplicarán en el sentido más favorable para la naturaleza. Con esto doy por concluida mi intervención, agradeciendo al público oyente y despidiéndome cordialmente hasta una próxima reencuentro. Saludos.